El pasado 26 de marzo se celebró el Día Mundial de la Epilepsia. Y es importante hablar de esta enfermedad porque es la segunda enfermedad más prevalente neurológica a nivel mundial, después de los dolores de cabeza. La epilepsia médicamente la definimos como una actividad sincrónica, anormal y recurrente cerebral. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínatelo como un cortocircuito. Es un cortocircuito que prende y apaga cuando el cerebro no lo desea. Por ejemplo, si tú quisieras mover tu mano, prendería la zona que mueve tu mano. Pero en epilepsia, esta zona que mueve la mano se prende y apaga sin control. Y es lo que puede provocar movimientos que van y vienen en los pacientes. De tal forma que la actividad anormal de los pacientes con epilepsia puede presentarse en cualquier región cerebral y no solo manifestarse con las convulsiones, que es lo que todos sabemos, hemos visto en películas. La epilepsia puede manifestarse como eventos que, como lo decía, siempre son recurrentes, siempre vuelven y que siempre siguen el mismo cortocircuito, de manera que son estereotipados o similares unos a otros. Los pacientes pueden referir a alucinaciones, siempre el mismo tipo de alucinaciones, fenómenos visuales anormales, sensaciones extrañas, un toque, un calambre, incluso fenómenos emocionales como ansiedad, miedo, dolor abdominal, dolor torácico de forma recurrente. Por otro lado, la epilepsia es una enfermedad potencialmente tratable y muy controlable. Estamos hablando de que se calcula que 70% de las personas pueden controlarse con un solo medicamento y casi el 90% con 2 solos medicamentos. Hay un porcentaje de pacientes que se nos escapa, a los que llamamos epilepsia farmacoresistente o resistente a medicamentos, y son aquellos pacientes que requieren 2 o más medicamentos, y es en aquellos pacientes en los que se puede considerar algún tipo de cirugía, como colocación de estimuladores cerebrales o unas cirugías que llamamos lesionectomías, donde tratamos de localizar el foco epiléptico y quitarlo. Es un trabajo conjunto que se lleva a cabo entre el neurólogo, neurofisiólogo, cirujano, neurocirujano especialista en epilepsia y con apoyo de psiquiatría y neuropsicología. Por otro lado, tenemos que hablar que la epilepsia es una enfermedad que se va a caracterizar por el riesgo de recurrencia de crisis. Es importante saber que se calcula que aproximadamente 1 de cada 100 personas en algún momento de la vida vamos a tener una convulsión o una crisis epiléptica, pero eso no significa que seamos epilépticos. La epilepsia se define por el riesgo de que esto te vuelva a pasar. Para nosotros como médicos es el término de umbral epiléptico, es decir, todos tenemos una pequeña pared que con ciertos estímulos podemos saltar y presentar una crisis. Los pacientes con epilepsia, por decirlo de alguna forma, tienen una pared un poquito más baja, lo que permite que los estímulos constantes les provoquen crisis de forma recurrente. Por otro lado, es importante saber que la epilepsia se maneja y se debe de tratar con medicamentos antiepilépticos, antes llamados anticomiciales o también llamados anticrisis. No funcionan los remedios naturistas, no funcionan medicamentos de otro tipo, solamente medicamentos que traten de apagar o hacer bajar la actividad eléctrica de este cortocircuito cerebral. A la fecha existen casi 20 medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, y cuál es el mejor depende de diferentes factores, entre los que incluimos la edad de la persona, la preferencia, el riesgo de algunos efectos secundarios que podrían ser benéficos. Por ejemplo, tenemos algunos medicamentos que te pueden bajar de peso y que si eres un paciente con epilepsia y sobrepeso te puede ayudar, o algunos medicamentos antiepilépticos que pueden bajar la presión. Si eres una persona con epilepsia e hipertensión te pueden ayudar, de manera que es una selección conjunta e individualizada que el médico evalúa en cada uno de los pacientes de forma separada. No existe un antiepiléptico mejor que otro, hay pacientes y de acuerdo a eso debemos seleccionar los medicamentos. Finalmente quisiera hablar un poco del estigma social de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que históricamente como sociedad le tenemos miedo. Si vemos a una persona convulsionar, la reacción más común en lugar de ayudarle es huir. Y creo que eso es lo que hace difícil que la gente con esta enfermedad pueda acercarse, exponerla, conversarla, y que incluso sean marginados en sus ambientes sociales, ambientes laborales o incluso de ambientes familiares. Es importante saber que, como lo mencionaba, es una enfermedad tratable y controlable en la mayoría de los pacientes. Y es importante tener esto en cuenta porque si tú no estás logrando ese adecuado control, vale la pena una revaloración. De igual forma, la cirugía de epilepsia es una opción terapéutica para este grupo de personas
siempre y cuando el equipo en conjunto decida que es el paciente ideal, en las condiciones ideales y no tenga riesgo de secuelas. Si quieres saber un poco más de la epilepsia, puedes acercarte a consulta con cualquier neurólogo. Hay neurólogos especialistas en lo mismo y con gusto te ayudaremos.